están visualizando, señores, la pantalla? Sí. Bien, vamos entonces nosotros ahora a resolver por lo menos 2 problemas de 3 que van para el partido. Por favor, ponen los micrófonos en mute y entonces me pueden hacer la pregunta al final del ejemplo, cuando le explique, y entonces así entendemos todos, porque se escuchan ruidos. O sea, si lo ponen en mute, vemos la explicación y volvemos entonces cuando termine, entonces, y explicamos entonces todo de nuevo, todas las explicaciones que ustedes requieran. Pero así vemos entonces la explicación que yo le doy. Miren. Este es el primer ejemplo y es el primero que va para el examen, así mismo, para el parcial. Dice suma de vectores en el espacio. ¿De qué se trata? Nosotros vamos a aprender entonces a sumar vectores, pero esos vectores están en el espacio. Si están en el espacio, realmente disponemos nosotros de 3 direcciones, la dirección X, la dirección Y y la dirección Z. Y tenemos que trabajar entonces con sus vectores unitarios cartesianos, que son I, J y K. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema que yo planteo? Para los vectores siguientes determine realmente el vector, determine A vector resultante. Es decir, yo debo conseguir un vector resultante de este sistema que yo le estoy dando. B módulo de la resultante, es decir, el valor que tiene la resultante. Primero consigo un vector y después su módulo. Y 3, dirección de la resultante. Ya, fíjense que yo le estoy pidiendo tres aspectos del problema que usted tiene que determinarme. 3 preguntas. ¿Cuál es el vector resultante de esa suma de vectores? ¿Cuál es el módulo? Y realmente le estoy pidiendo además la dirección de la resultante. O sea, esas son mis 3 interrogantes. Fíjense que yo tengo un sistema, si se lo doy un sistema en el espacio. Ya le estoy acá direccionando el eje Y, el eje Z, el eje X y el eje Z. Pero aquí lo más importante, ¿por qué está en el espacio? Fíjense que yo lo doy F1, tiene 4i más 6j menos 8k. Fíjense que ahí están las 3 componentes, las 3 direcciones ya en el espacio. Tengo sus vectores unitarios que son i, j y k. Ya yo sé que yo estoy trabajando en el espacio. Y tengo la otra fuerza, esa fuerza va en Newton. O sea, ese vector realmente se expresa en Newton. Estoy trabajando en el sistema inglés. Y aquí tengo F2 menos 3i más 4j más 6k. Eso es lo que yo le doy en el examen, por ejemplo, un sistema así. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo a la primera pregunta, vector resultante? Mire qué fácil es el vector resultante. Yo agarro, digo, R vectorial. O sea, ¿cómo es esto? Vector. Le pongo una flecha encima de la R. Es igual a F, la flecha arriba, más F2, la flecha abajo. Como tengo 2 vectores, entonces tengo 2 vectores. Pongo F1 y F2. Son vectores, no le llame ni A ni B, no, son F1 y F2. Si usted tuviera 3 vectores, si yo le pudiera un tercer vector F3, entonces usted pusiera F1 más F2 más F3. Perfecto. Entonces, pero ahí hay 2 vectores. Eso significa entonces que yo solamente debo sumar 2 vectores. Entonces, mire lo que lo coloco así mismo, como está F1. ¿Quién es F1? 4i 6j menos 8k. Fíjense, 4i 6j menos 8k. Más, este más que está acá. ¿Quién? Menos 3, abro un paréntesis porque tengo un menos acá. Menos 3i más 4j más 6k. Cierro ese corchete, perdón. Entonces, ¿qué hago? Sumar los i, sumar los j y sumar los k. Fíjense que al i le puse una rayita debajo. Al j le puse 2 rayitas y al 3 le puse 2 rayitas. Y eso para yo saber cuáles son los que tienen una rayita, 2 rayitas y 3 rayitas. Agarro lo de una rayita que son los i. 4 menos 3, fíjense. ¿En qué? En i. Lo de 2 rayitas que son 6 más 10 más 4 en j. Y lo de 3 que son menos 8 más 6 en k. Y eso me da 4 menos 3 me da 1, 6 más 4 me da 10 y menos 8 más 6 me da menos 2k. Ese es el vector resultante, señor. Ya, esa es la primera pregunta de ese problema. Pregunto yo, ¿tienen alguna pregunta con relación a eso? Sí, profesor, yo siempre he tenido dudas de los signos acá. Por ejemplo, en la resultante, para
8, creo que acá, ¿verdad? Porque es negativo, ¿cómo yo me doy cuenta? O sea, que quiero que especifique un poquito más eso, por favor, que me perdí. Pero aquí, señorita, menos 8 acá. Míralo ahí, sus 5, menos 8 aquí. Es que no, realmente yo no, será mi pantalla porque no visualizo bien los signos. Lo que está en rojo no se visualiza bien. Menos, mire acá, menos 8. Es que es, F1 es Ok, me lo 4 y más daré. 6J menos 8. Míralo acá, se lo estoy dando. ¿Dónde está el mouse? ¿Usted no ve la manito? ¿No ve la mano? Sí, ahora sí, sí. Mire la mano ahí, mire el signo. Mire. Menos. Ok, profesor. Ya, Gracias, sí. bien. Entonces, ya, eso es usted sumar algebraicamente. Los I, los J y los K. No se pierda, entonces usted agrupa. Ah, mira, yo tengo, estos son mis I, agrupo mis J y agrupo mis K. Y ya, y al final lo suma algebraicamente. Fíjense que aquí, y eso lo pongo expresamente para que sepa. Entonces yo coloqué el signo, este signo es de este. Muchos estudiantes me colocan este signo y pueden, o sea, pueden convertirlo en algo malo. O sea, si agarran el signo negativo de este y me lo trabajan fuera de este colchete también, entonces queda mal. Si usted me coloca menos 3i, no hay problema, más 4j, más 6k, no hay problema. O sea, lo coloca sabiendo que es más por menos, pero más por menos te da menos. Entonces yo no tengo que colocar esto, menos 3i, más 4j, más 6k ya. Pero yo entonces digo, espérate, este es el signo de la fórmula, que es este. Y yo agarro y en un corchete coloco entonces mi vector. Y así ya yo sé, entonces ahí yo digo, más por menos me da menos. Y no lo tengo ni siquiera, porque ya fíjense que como yo se lo hice agrupando, no tengo que hacer nada. Solamente agarro el que acompaña al I, aquí en este caso 4, el que acompaña al I de este lado, que es menos 3. Fíjense que lo saqué, no tengo problema con eso. Entonces, ese es el vector. ¿Por qué es el vector? Porque el vector está dado realmente en función de sus coordenadas cartesianas, I, J y K. Tengo un vector. Ahora, la siguiente pregunta es determinar el módulo de esa resultante, es decir, cuánto vale esa resultante. Entonces, para yo determinar el módulo de la resultante realmente, ¿qué hago? Fíjense que lo que hago es que elevo, o sea, le saco la raíz cuadrada a quién, al cuadrado de las componentes de la resultante. Es decir, fíjense, tengo dos rayitas, o sea, dos barras, eso me indica el módulo. ¿De quién? De ese vector, R. Entonces eso sería Rx al cuadrado más Ry al cuadrado más Rz al cuadrado. Donde Rx es quién, fíjense, el que acompaña a la I. ¿Cuánto es? 1. Míralo acá. 1. Ry es el que acompaña a la J. La componente que acompaña a la J, el número que acompaña a la J. ¿Cuánto es? 10. Y Rz es el número que acompaña realmente este vector unitario, que es menos 2. Entonces ya lo saqué. Entonces lo que hago es ya 1 al cuadrado más 10 al cuadrado más, fíjense, más menos 2 al cuadrado. Esto hay estudiantes que se confunden. Si usted eleva un número negativo al cuadrado, sale positivo. Muchos estudiantes me colocan este signo, menos 4 acá, y está mal, porque menos 2 por menos 2 te da más 4. Entonces, eso le saco la raíz cuadrada, lo sumo, le saco la raíz cuadrada y me da 10.25 newton. O sea, la resultante de ese vector, el módulo resultante de ese vector realmente, es 10.25 newton. O sea, esas dos fuerzas equivalen, como están expresadas, a 10.25 newton. Ese es el valor. Entonces, ¿qué pasa? La otra pregunta, la tercera, realmente lo que me dice es que calcule la dirección de la resultante. Si yo estuviera en el plano, calcular una sola dirección, o sea, es decir, un solo ángulo, pero como estoy en el espacio, debo calcular 3 ángulos, y esos ángulos son los ángulos directores, que lo calculo a través de los cosenos directores que yo le había indicado a ustedes. ¿Cómo lo calculo? Calculo un coseno, o sea, un teta x. ¿Y quién es teta x? El arcocoseno de quién? De Rx sobre el módulo de R. ¿Quién es teta y? El arcocoseno de Ry sobre el módulo de R. ¿Quién es teta z? El arcocoseno de Rz sobre el módulo de R. Fíjense entonces que eso es yo agarrar, sustituir acá. Arcocoseno, ¿cuánto vale Rx? Ya ustedes lo sacaron por acá, 1. ¿Y cuánto vale el módulo de R?
yo lo tengo por acá, 10.25. Entonces, eso es arco coseno de 1 sobre 10.25. Divido 1 entre 10.25 y le saco el arco coseno en su calculadora. Eso da 84.4 grados. Lo mismo hago que con teta y. Eso es RY sobre el módulo de Y. RY, ¿cuánto es? 10. Y el módulo de R, perdón, es 10.25. Le saco el arco coseno de esa cociente acá. Me da 12.7. Y por último tengo teta z. Teta z es el arco cuyo coseno es realmente RZ sobre el módulo de R. Eso es menos 2 sobre 10.25 y eso da 102.25 grados. Y ahí está el primer problema de su examen. Yo le digo a ustedes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que no entiendan? El problema se entiende, profesor. Se entiende. La vaina es cuando no se siente con la presión. La vaina como que está raro, Álvaro. No es La raro. vaina. No me refiero a esa palabra, y que la vaina. O sea, cuando uno comienza a hacerlo, necesita de mucha práctica. A ver, por lo menos en mi caso, si yo entiendo lo que usted dice, se entiende, pero si tú me pones a hacerlo ahora mismo desde cero. No, lo que tienes que hacer, tú sabes lo que tú tienes que hacer es, cuando yo te mande esto, tú agarrar y hacerlo, tú lo vas haciendo. Tú, con el chivo que tú tienes, que es la presentación, tú lo vas haciendo, y lo vas haciendo con la mano. Y va diciendo, mire, el profesor puso esto aquí, aquí, aquí. Porque siempre le digo a los estudiantes, la ingeniería y los números entran por los dedos. Eso ustedes no se lo pueden embotellar, o sea, porque usted tiene que saber dónde yo saqué 84.4, que yo agarré la calculadora. Usted tiene que hacer ese cálculo en la calculadora. Y mire lo que hacen. Muchos estudiantes van al examen en presencial. Profesor, yo le tengo que ajustar inclusive la calculadora, porque le da, lo tienen en radianes, ¿no? Y eso tiene que estar en grados su calculadora, para que usted le dé 84.4 grados. Entonces, hasta eso. Pero para eso usted tiene que dar cuenta. Muchas veces van al examen y ni siquiera han sacado, tienen años que no sacan un ángulo. Entonces, pero tú te das cuenta, si tú agarras mañana, por ejemplo, cuando yo tengas todo esto y vea el video y tú lo vas haciendo por partes, vas a saber de dónde yo saqué, por ejemplo, ese 10.25. Tú vas a saber ese asunto. ¿Dónde lo sacó? Ah, eso es 1 al cuadrado más 100 más 4. ¿Cuánto te da eso? 100 más 1 da 101, más 4, 105. La raíz de 105. Ya, eso tú lo vas a ver. Si no te da 10.25, está mal tu cálculo. Entonces, hasta que tú no llegues al 10.25, tienes que saber dónde está. O me escribe, profesor, este asunto no me salió. Bien, pero fíjense que está detallado todo lo que tiene que hacer. Todo por parte. Todo. Todo así mismo. Todo detallado. Estas R son las que acompañan, los coeficientes que acompañan realmente a quien, a los vectores unitarios. Si aquí hubiera un 4, Rx fuera 4. Si aquí hubiera un 6, Ry fuera un 6. Si aquí hubiera un 8, Rz fuera un 8 ya. Y eso le van al cuadrado y le sacan la raíz cuadrada. Y después aplican esta fórmula. Esta no la tienen que aplicar, es esta ya solamente. Usted agarra raíz de teta x al coseno de Rx sobre el módulo de R ya. Teta y al coseno de Ry sobre el módulo de Y y teta z al coseno de Rz sobre el módulo de R. Ya, ahí tienen. Pasamos, ya tenemos entonces el primer ejemplo del parcial. Vamos a pasar al segundo ejemplo del parcial. Ahí lo tienen. ¿Qué pasa? Ahora, fíjense que yo en el ejemplo pasado trabajé en el espacio. Ahora vamos a trabajar en el plano. Y le puse más preguntas. Fíjense, le puse vector resultante. Le puse para el sistema siguiente, vector resultante, módulo de la resultante. Fíjense que le pido el módulo y su dirección, lo mismo que le pedí allá. Entonces le digo también, comprobar por el método del paralelogramo. Ese resultado que ustedes tienen en todo lo tiene que comprobar. A algunos, si no le da igual, o el 2 está malo o el 3 está malo, pero le tiene que dar igual. Y por último le pido que vamos a hacer una operación realmente con esos vectores. Y le digo, mira, tú tienes que agarrar el vector F1, multiplicarlo por 4 y restarlo 2 veces el vector F2.
Pero ¿cuál es la dificultad que yo le doy acá? Fíjense que yo lo que le doy es módulo ya. Yo no le di aquí ni I, ni J, ni K. Ni aquí le di I, ni J, ni K. Aquí lo que le di fue un módulo. Entonces, ¿qué pasa? Y me están pidiendo un vector resultante. Yo debo calcular entonces las componentes o sea, buscar las componentes del vector que representa F1, cuyo módulo es 10, y buscar la componente del vector F2. Entonces, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Le estoy dando que eso está en el plano. ¿Por qué está en el plano? Porque hay dos ejes. ¿Cuáles son los ejes? El Y y el X. O sea, eso está en el plano. Un plano es un área. Un plano son dos dimensiones. Plano, dos dimensiones. En este caso, el plano es XY. Esta fuerza realmente de 10 newton forma un ángulo de 45 grados con el eje X, y esta fuerza F2 forma un ángulo de 30 grados realmente, cuyo módulo es 5, forma un ángulo de 30 grados con el eje X. Entonces, miren, ¿cuál es la solución? Me están diciendo un vector resultante. ¿Qué significa ese asunto? Que yo debo calcular las componentes de cada uno de esas fuerzas, o sea, de esos vectores. Entonces, ¿cómo lo hago? Miren, ese es mi módulo. Lo que yo le estoy dando a ustedes es un módulo. Entonces, yo quiero realmente conseguir las componentes. Entonces me fijo en el ángulo acá. Fíjense, me fijo en este ángulo. Y digo, bueno, estoy acá, donde está mi mano, y debo llegar realmente donde está mi mano, que es la flecha. Entonces, como estoy por el ángulo, no me voy por acá, ni me voy por acá, me voy por la dirección que me dé el ángulo. Es decir, sigo acá y entonces no sigo para allá realmente, sino lo que yo tengo que llegar hacia arriba. Entonces ahí doblo y cojo hacia el norte, ¡pap! Y llegué ya. Entonces, ¿dónde? En X le pongo entonces a lo que yo recorro en X le pongo una flecha. Y a lo que recorre en Y le pongo una flecha. A lo que recorre en X, como estoy trabajando con el vector F1, sería F1X. A lo que recorro en Y, como estoy trabajando entonces con el vector F1, F1Y. Para ese ángulo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí digo, miren, yo estoy acá, miren mi mano. Lo que le queda al frente de la mano es el opuesto. Lo que le queda al lado de la mano es el adyacente. Entonces, la función trigonométrica que relaciona el opuesto con la hipotenusa, que es esta, es el seno. Entonces, eso como está hacia arriba, realmente es positivo. Tengo acá F1X. Esto es lo que le queda al lado, es el adyacente. Entonces la función que relaciona el adyacente, función trigonométrica que relaciona el adyacente con la hipotenusa, es el coseno. Y como estoy en el lado de las X positivas hacia la derecha, entonces esto es positivo. ¿Qué significa? Que F1Y lo puedo calcular con el seno y es positivo. Y F1X lo calculo con el coseno y es positivo. Hago lo mismo entonces para F2. Estoy acá en F2. Debo llegar entonces a la cabeza. Inicio acá, sigo. No sigo para acá, sino llego hasta acá porque aquí es que yo tengo que doblar para subir. Entonces llegué acá y subí. Lo que recorre en X, le pongo una flecha y le llamo entonces F. Como estoy en F2, F2X. Y lo que recorre en Y, como estoy en F2, es F2, F2Y. Estoy acá. Lo que le queda al frente sería el opuesto. Y el opuesto me da el seno. Y entonces como estoy hacia arriba, entonces es positivo. Pero fíjense entonces qué pasa con F2X. Como recorro en X es F2X, pero lo que le queda al lado es el adyacente. Entonces la función que relaciona el adyacente con la hipotenusa es el coseno. Pero ¿qué pasa? Esto es negativo porque va hacia la izquierda. Entonces lo marco los signos. Fíjense que yo he marcado mis signos de todo. Y con esos datos que yo saqué acá, entonces lo que hago es que empiezo a calcular cada una de las componentes que yo tengo. La primera es F1X. Entonces ya ustedes me dijeron que yo calculo F1X con quién, con el coseno. Entonces planteo el coseno de quién, de 45. Digo, coseno de 45 es F1X sobre F1. Y de ahí después F1X. F1X sería F1 por el coseno de 45. ¿Quién es F1? El módulo. 10. 10 por el coseno de 45, eso me da entonces F1X 7.0711068. ¿Por qué lo puse así? Para comprobar que los resultados son iguales por el otro método. Entonces de aquí tomo el signo, le pongo más. Ya yo conseguí F1. Vamos entonces, señora, a conseguir F1Y. ¿Con qué función? Ustedes me dijeron acá que era el seno.
Entonces yo planteo el seno de quién de 45. Sería F1Y, esto es F1 acá. Entonces, o sea, F1Y sería F1 seno de 45. F1Y sería 10 por el seno de 45. F1Y sería lo mismo, porque el seno y el coseno de 45 son iguales. Entonces, y es positivo, fíjense que es positivo acá. Entonces, esto es positivo. F1Y y F1X dan iguales, porque el ángulo es 45 grados. O sea, eso no hay problema. Ya me voy a calcular entonces F2X. Ya yo tengo que F2X lo hago con el coseno. Entonces tengo el coseno de quién? El coseno de este ángulo, de 30. Tengo entonces que coseno de 30 es F2, perdón, F2X sobre F2, de ahí después F2. F2X sería F2 por el coseno de 30. Entonces como F2 vale 5 por el coseno de 30, da 4.330127. Como el signo es negativo porque va hacia la izquierda, fíjense acá, le pongo entonces su signo negativo. Y ya por último me queda calcular entonces la componente en Y de F2. ¿Con qué lo hago? Con el seno. Entonces el seno de quién? El seno de 30. El seno de 30 es F2Y sobre F2. F2Y F2 por el seno de 30. Entonces 5 por el seno de 30, eso da 2.5. Como es positivo porque va hacia arriba, entonces ya usted lo tiene por acá. Esto es positivo. Fíjense, y entonces ya le pongo acá positivo. Ya yo tengo entonces las 4 componentes. Entonces, ¿qué hago? Defino ahora cada vector. El vector F1. Miren, vector F1. Su flechita arriba ya. F1 con la flecha arriba sería F1X en Y más F1Y en J. Entonces, pero ya yo tengo F1X. ¿Cuánto es? 7.071.1068 en Y. Entonces, y en Y sería 7.071.1068 en J. Fíjense que fueron los valores que yo tuve acá. En X y en Y. Ya con eso yo definí ya el vector F1. Fíjense que ahora es que yo conseguí el vector que yo le di en el problema 1, más o menos. O sea, así es que lo consigo. Entonces, voy para el vector F2. Entonces, F2 sería, ¿quién? A F2X en Y más F2Y en J. Entonces, sustituyo. ¿Quién es F2X? Menos 4.33027 en Y más 2.5 en J. Y ya yo tengo, señores, quién es F1 y F2 en vector. Ahora aplico lo mismo. O sea, ahora empiezo con el problema 1. Entonces, R, F1 más F2. Entonces lo sumo. Fíjense que hago lo mismo que hice en el ejemplo pasado. F1 lo coloqué en Y en J y coloco más un corchete y F2. Identifico. Aquí lo único que pasa, como estoy en el plano, solamente tengo dos direcciones. No tengo la dirección K. Entonces tengo I y E. Tengo J y J. Entonces sumo las I. O sea, 7 menos 4.33 y 7 más 2.5. Y ese me da el vector resultante ya acá. Ya tengo entonces el resultante. ¿Cómo consigo yo entonces el módulo? Entonces, esto es ¿quién? Esto es Rx y esto es Ry. Entonces, Rx es que acompaña ahí, 2.74. Y Ry es quien acompaña a J, 9.57. Eso lo elevo al cuadrado cada uno de esos y me da el módulo. 9.9558, que es el módulo de quién? De el vector resultante. Ahora, en el espacio, como estoy en el plano, solamente defino la dirección de ese vector con un ángulo solamente, con un ángulo. En el espacio tengo que definir 3 ángulos. Aquí, ¿cómo se define ese ángulo en el plano? Al cotangente de Ry, o sea, de la componente en Y sobre la componente en X. Como es de la resultante, sería la Ry sobre Rx. Coloco eso, divido y le saco entonces el arco tangente. Eso da 74.2 grados. Y ese realmente es el ángulo ya que forma la resultante. Si ustedes se fijan, si yo graficara esta resultante, que es 2.77 en X y en Y, eso me da, esa resultante más o menos tiene por acá y por acá. ¿Y el ángulo cuánto es? El ángulo es 70 y pico, o sea, un ángulo, eso viene por acá, en el primer cuadrante. Eso es lo que yo acabo de obtener ahí. Y con eso ya yo tengo, fíjense, conseguí el vector
conseguí el módulo y conseguí su ángulo. Lo otro que me están diciendo es el 3. Y aquí sí vamos a ver que compruebe la resultante, el módulo de resultante realmente por el método del paralelogramo. Entonces vamos a ver si aquí ustedes ven lo que yo hice. Miren, yo debo completar un paralelogramo. ¿Cómo yo completo el paralelogramo? Yo tengo entonces, si ustedes se fijan, lo voy a hacer desde acá para que ustedes vean lo que yo hice abajo. Este es mi F1. Entonces a F1 yo le voy a sumar entonces F2. Lo que agarro es que agarro F2 así mismo como está y lo coloco entonces en la cabeza esta de F1. Cuando termine entonces F1, ahí coloco F2 con su misma dirección y su mismo sentido. Lo coloco así, porque va en esa misma dirección. Y entonces ya, aquí termina la flecha de F2 y lo que hago es que uno el inicio de F1 con la flecha de F2. O sea, con la cabeza. Y ese es este vector que yo consigo acá. Este vector. Si ustedes se fijan, tengo a F1, coloqué entonces a F2 a continuación de F1 y el vector resultante sería desde el inicio de F1 hasta donde termine F2. Eso sería mi resultante. ¿Cuál es el problema? Conseguir el ángulo que forman esos vectores. Entonces, pero fíjense que fácil. F1 forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Eso significa que este ángulo y este y este ángulo son iguales. Entonces son alternos internos. Pero F2 forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. O sea, ese ángulo, este y la horizontal son 30 grados. Entonces, a mí lo que me interesa es el total, que serían 45 más 30. Y eso me da 75. Ese es el ángulo que forma realmente F1 y F2. Ya con ese esquema, yo entonces vengo a esta formulita así mismo porque es una fórmula. Y digo que la resultante sería F1 al cuadrado más F2 al cuadrado menos 2 F1 por F2 por el coseno del ángulo que forman las dos fuerzas. Entonces, o los dos vectores en este caso. R sería, como F1 es el módulo que me dan 10 al cuadrado más el módulo de F2 que es 5 menos 2 veces por fórmula F1 por F2 módulo por el coseno ya del ángulo que obtuve que es 75. Y si ustedes se fijan, da 9.9558. Por aquí nos da a nosotros 9.9558. O sea, tiene que ser igual el módulo por los dos métodos. Tanto por el método de sumando la resultante y las componentes, como por el método del paralelogramo. Tiene que ser igual, idéntico. Entonces, idénticas son las dos respuestas. Si eso está mal, y yo siempre lo pongo porque usted se da cuenta en el examen si usted hizo algo mal. O tiene que revisar el punto 2 o tiene que revisar entonces el punto 3, porque alguno de los dos está mal. El tema de las cifras significativas no es, o sea, si usted está consciente de, porque yo lo que reviso es procedimiento, lo que yo quiero, se lo pongo así para que ustedes vean este primer ejemplo de que realmente tiene que dar igual. Porque muchas veces, cuando usted aproxima, no le da igual y usted se confunde. Si usted hizo el procedimiento completo, o sea, bien, no hay problema porque yo se lo pongo bien. Pero muchas veces los estudiantes se asustan. Eso no me da, me tiene que dar igual y no me da. Eso fue porque posiblemente utilizaste 9.96. Aquí utilizaste, por ejemplo, en F1, por ejemplo. Vamos a F1. 4.3, aquí utilizaste, qué sé yo, 7.1, no sé. Entonces hiciste una aproximación, entonces cuando vas allá a comprobar por el paralelogramo no te da exacto y te asusta. Pero eso fue por las aproximaciones. Si yo veo que tú hiciste todo el procedimiento completo, está bien, no hay problema. Entonces realmente ya pasamos al tema 3, que es la comprobar por el método del paralelogramo. Eso realmente tú, vuelvo y reitero, tú colocas, inicia siempre por F1, a F1 le colocas, o sea, a F2 con la misma dirección y con su mismo sentido. Y el vector resultante sería el inicio de F1 con el final de F2. Y después los ángulos. Si ustedes se fijan, los ángulos son, si está en esa disposición, siempre sumar el ángulo del vector F1 más el ángulo del vector F2, que es 45 más 30, en este caso. Entonces, lo otro es hacer esta operación
con vectores. Fíjense que yo le di a ustedes, le doy hallar el vector 4F1 menos 2F2. Hay estudiantes que agarran, me dicen 4 por 10 menos 2 por 5. No, porque fíjense que esto es vectorial, no es escalar. Yo no le estoy diciendo a usted 4 por 10, 40 menos 2 por 5, no, sino que multiplique los vectores, o sea, un escalar por un vector. Entonces 4F1 menos 2F2 realmente es igual a 4. ¿Cuál es el vector F1? Este vector, 7 puntos en I más 7.071 en J. Menos 2 veces el vector de F2, que es, fíjense aquí, menos 4i. Entonces aquí sale, ¿qué tiene acá? Tiene 7 por 4, 28, ¿verdad que sí? Y aquí tiene 7 por 4, 28, pero aquí tiene menos 2 por 4, te da más 8. Fíjense, menos por menos da más. Y aquí tiene menos por más da menos 5. Entonces aquí lo mismo, agrupa las I y agrupa las J. Y ese es el vector ya resultante, 4F1 menos 2F2. Y ahí terminamos, señores, nosotros con los dos problemas, o sea, el problema 1 y el problema 2 de su parcial. El lunes siguiente hacemos entonces otro problema. Yo quiero que ustedes esto lo asimilen, que me pregunten entonces, o en el transcurso de la semana, o me pregunten el lunes, antes de iniciar el tercer problema, que es ya un problema relacionado con producto vectorial y sistemas equivalentes, para no enredarle más la cabeza con todas estas cosas. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia? No, profesor, eso está excelente. Yo entendí muy bien. El que no entendió ahí, lo que tiene que ir a tirar mezcla es